Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al Buenas noches EPRAM del 2 de septiembre. ¿Cómo están? ¿Están? ¿Van estando? Vamos a dar un tiempito como siempre al arrancar para ver si vamos sumándonos. Como todas estas últimas veces yo desconfío un poco de la información que brinda mi celular, así que tengo que suponer que están ahí. Si llegan a dejar algún comentario y no hago alusión a él, es por eso, porque por ahí no los estoy viendo. Vamos a seguir hoy con la novela, El vacío y el sentido. Y como ya les vengo anunciando las últimas veces, creo que vamos a ir también dejándola. Se está haciendo un poco difícil, me parece, seguir la trama a medida que la novela avanza y se va también complejizando. Hola Olga, buenas noches. Veo tus saludos, así que en tu nombre saluda a todas. Espero que estén muy bien. Y decía, vamos a ver si damos por finalizada este experimento de lectura de una novela en sucesivos jueves, aunque aunque seguramente no vamos a completarla. Pero bueno, hacer una introducción y como les he dicho ya alguna vez, quien quiera tiene disponible ahí en la red la, la novela completa para leerla. Decía que en parte tiene la dificultad de la continuidad de un jueves a otro, ir acordándose uno cómo venía la mano, así que voy a tratar de hacer un poco de recuento hasta hoy. Empezamos leyendo la historia de un editor que le encargaban la escritura de un libro sobre un personaje llamado Arturo Guerrero. Después seguimos con la historia de Gonzalo, que era a quien el editor le había encargado la escritura de esa historia. Entonces primero el editor cuenta cómo le llega esta historia, después le encarga a Gonzalo y Gonzalo cuenta su encuentro con Ana, que es la hermana de este personaje Arturo Guerrero, y después Gonzalo encuentra un manuscrito de este mismo personaje de Guerrero en el que cuenta un poco su propia historia, hasta llegar a un punto en que un nuevo personaje llamado Guevara empezaba a contar a este Arturo Guerrero y a su hermana Ana por qué él está ahí. Lo que hoy nos toca es escuchar la historia de Guevara. Es el capítulo número 6. El capítulo anterior, el 5, terminaba así. Me senté en el sillón grande con Ana. El que está hablando aquí es Arturo. Me senté en el sillón grande con Ana, en ángulo con el que ocupaba el viejo, más cerca de ella. Se inclinó para tomar el pocillo de café y se quedó así, inclinado hacia adelante. Y empezó a hablar con el tono de quien cuenta una leyenda. Y ahora sí, capítulo 6. Conocí a sus padres antes de que ustedes nacieran. Los conocí mucho y muy profundamente, a los dos. Así que puedo hacerme una idea de las vidas que ustedes han tenido. Ellos nunca estuvieron hechos para ser padres. Simplemente se vieron obligados a hacerlo. No es que no los quisieran, yo creo que sí, aunque no me lo hayan dicho. Pero también puedo entender las presiones sociales. Y creo que hubo algo más que influyó en la decisión, algo que me involucra, pero a eso ya llegaremos. Como les decía, los conocía bien, y no me sorprende que ustedes acepten con alivio la distancia que ellos han impuesto, y que no quieran recibir a nadie que venga a controlarlos en su nombre. Tengo que confesarles, pues, la primera de mis mentiras.
La verdad es que no he sabido nada de ellos desde hace más de 15 años. Ellos no me pidieron que viniera. De hecho, no saben que estoy aquí con ustedes. Podrían haberse enterado, por ustedes, si les hubiesen contado de mí, pero puedo estar seguro de que no ha sido así, porque si no, esta charla sería en otro tono y en otro momento. La verdad es que me enteré de casualidad que ellos habían emigrado y de que ustedes se habían quedado aquí, solos. Prefiero creer en un punto que ellos saben que este encuentro tenía que suceder, que yo me enteraría y que vendría a verlos, y que saben también lo que todavía no pasó entre nosotros, pero va a pasar. Quiero creerlo porque siento que eso me autoriza, y porque si no, implicaría que se olvidaron de mí, como de ustedes, y de todo lo que pasamos, que ya les voy a contar y que van a ver que en el fondo es imposible de olvidar. Y a la vez, que es necesario tratar de olvidar, si uno pretende tener una vida dentro de los cánones de lo normal. Yo, dado que les estoy anunciando que les voy a contar lo que sucedió, obviamente no he olvidado. Muchas veces querría poder hacerlo, pero no quiero hacerlo, nunca. Se perdería algo que me afecta a mí mucho menos que a ustedes y a todas las personas, en última instancia. Cuando conocí a sus padres, habremos tenido los tres más o menos la edad que ustedes tienen ahora. Tenemos prácticamente la misma edad. Quizás no para ustedes, que los ven a ellos como viejos, pero para el resto de las personas yo parezco mucho mayor. Nos conocimos en la casa de un conocido en común, que festejaba su cumpleaños. Ellos, después lo supe, no hubieran estado allí de no haberse arruinado el plan que tenían para esa noche. Y yo, poco amigo de las fiestas, solo estaba allí para encontrarlos. Me había distanciado de un grupo de amigos con los que venía compartiendo mucho tiempo, y en especial ciertas reuniones un poco místicas, en las que nos dedicábamos más que nada a experimentar con distintas sustancias y diversas prácticas sexuales. Unos meses antes, alguien de ese grupo había conseguido unas raíces que, preparadas y tomadas de un modo específico, generaban un efecto muy especial, distinto a todo lo que habíamos probado antes, que no era poco. Con la guía adecuada, el estado mental que generaba ese preparado llevaba a una sensación de comunión tan fuerte entre los presentes que se llegaban a perder los límites de la individualidad. Sabíamos que podíamos escuchar los pensamientos de los demás. Pensábamos que podíamos percibir los sentimientos de los demás. Fue inevitable, lo entendí después, que la experimentación nos llevara a la confusión y a la ruptura. En ese estado, teníamos algunos la necesidad de acercarnos físicamente a quienes compartían la experiencia. A otros los atemorizaba. El grupo, si bien había jugueteado con la idea del amor libre, estaba organizado en cierta estructura de relaciones, que se desdibujaban durante las sesiones de experimentación con este nuevo preparado. Pero una vez recuperada la lucidez, llegaban las discusiones y los celos y las dudas. Después de alguna deliberación, casi unánimemente se decidió dejar esos experimentos en particular. El único que no estuvo de acuerdo fui yo, que sentía que ahí había algo trascendente que descubrir. Al volver nuestras reuniones a la tónica anterior, fui perdiendo el interés y solo seguí asistiendo un tiempo hasta poder averiguar dónde conseguían las raíces que usábamos. Por eso estaba esa noche en aquella fiesta de cumpleaños. Sus padres eran los que habían estado proveyendo a nuestro grupo. Los encontré un poco alejados de los demás. Se los veía como fuera de la reunión, en su mundo, totalmente compenetrados.
Me presenté sin hacer explícito el motivo de mi interés y me puse a conversar con ellos. Eran inteligentes y divertidos, y se comunicaban de un modo maravilloso entre sí. Aún consciente de que me quedaba fuera de por lo menos la mitad de lo que decían, no me sentí excluido. Conversamos toda la noche y ya no volví a interesarme en el resto de las presentes. Nos pasamos algunos datos y quedamos en vernos nuevamente. Durante un par de días esperé, ansioso. No quería apurarme. Y aquí nos vamos acercando a la parte más incómoda de la historia para ustedes. Seguramente les va a costar reconocer a sus padres en lo que les cuento. No se esfuercen por hacerlo. Escuchen como si se tratara de otras personas. Cierta distancia será mejor para poder asimilar parte de lo que tengo para contarles. Hay cosas que es muy difícil asumir en los propios padres. Eran encantadores, alegres. Siempre parecían estar disfrutando de la vida, aunque la verdad es que no tenían grandes problemas. Hijos de familias bien constituidas y de buen pasar. Pero, lo supe después, lo que les pasaba cuando los conocí es que estaban asombrados de haberse encontrado. Disfrutaban de la maravilla que se produce cuando dos personas se gustan e inmediatamente saben que van hacia el mismo lugar. Pasaban juntos todo el tiempo que podían y a la vez no se sentían asfixiados el uno por el otro. Se reían de todo y de todos, y de ellos mismos. Cualquier excusa era válida para compartir un secreto comentario, siempre de acuerdo. Tan seguros estaban de ellos mismos que podían abrirse a los demás. Eran sociables y se hacían querer. Ahora que tanto ha pasado, sé que no podía durar. A partir de esas cumbres, una pareja solo puede evolucionar a un terreno más llano o desaparecer. Ojalá ellos lo entiendan. No lo supieron entonces y me culparon por la pérdida de ese estado de felicidad plena. Creo, como les digo, que de todas formas tenía que terminar. Pero el cambio fue brusco y como coincidió con mi irrupción en sus vidas, era lógico culparme. Yo mismo lo he dudado. Y no es que yo hiciera nada por atacar ese vínculo. Al contrario, como les contaba, yo estaba fascinado. Después de aquel cumpleaños comenzamos a frecuentarnos. A veces en grupos más grandes y cada vez más solo nosotros tres. Al principio, me lo confesaron después, sí les incomodaba un poco mi presencia, pero de algún modo, con paciencia, fui haciendo que se acostumbraran a mí. Salíamos a comer, de paseo, íbamos al cine, al teatro, siempre los tres. Empecé, sin notarlo, a formar parte de esos comentarios secretos, a participar de los chistes privados. Supongo que vistos desde afuera, generaríamos algún comentario también. ¿Cómo es que este tipo anda siempre pegado a esa pareja? ¿No tiene nadie más con quien pasar el tiempo? ¿Cómo es que la pareja lo tolera? ¿No necesitan su intimidad? Pero la verdad es que a esa altura no nos importaba nada lo que nadie pensara. A mí por naturaleza, a ellos por el estado de irrealidad con el que vivían todo por entonces. Por otro lado, recuerden, era verdad que yo no tenía a nadie más, y ellos tenían tanta intimidad que no les molestaba compartirla conmigo. En algún momento lo consideraron un acto de compasión. Con el tiempo, todos nos acostumbramos tanto que nos parecía de lo más normal. Respecto a las drogas, ellos no hacían ningún comentario. Cuando les contaba lo que yo había probado, siempre sin mencionar las raíces, me escuchaban con curiosidad. Pero durante bastante tiempo, esa intriga era lejana, como quien oye una historia ajena. Me cuidé de no presionarlos, de no preguntarles nada. Creo ahora que también sabía que si hacía un pedido directo, los iba a poner en alerta. Así que había algo de estratégico en esperar el momento en que sean ellos los que tomaran la decisión.
Cuando lo hicieron, yo tenía de hecho un plan cuidadosamente trazado. Me contaron que aunque en general no consumían drogas, tenían acceso a una rara sustancia preparada con determinadas raíces, que se suponía que tenía unos efectos muy potentes. Les había llegado como un antiguo secreto familiar. Habían hecho algunas pruebas, pero quizás por inexperiencia no lograban sentir nada especial. Tenían también algunos temores. Durante un tiempo le habían proporcionado a un conocido para que probara y llegado el caso los instruyera. El sujeto estuvo probando con sus amigos durante un tiempo, pero de un día para otro les dijo que no iba a seguir, que esa cosa era peligrosa y que lo mejor que podían hacer era olvidarse de todo. Los tranquilicé. Les dije que todo consumo implica un riesgo, pero que si ellos creían que había algo interesante que descubrir, el riesgo era asumible. Les propuse que hiciéramos algunos intentos, que yo intentaría guiarlos. En cualquier caso, podían interrumpir las experiencias y, como les había dicho a su conocido, olvidar todo. Los primeros intentos fueron frustrantes. Yo ya sabía que sería así, y se los había advertido. Sentían que seguía sin hacerles ningún efecto, aunque yo iba viendo que de a poco caían algunas pequeñas barreras. Hasta que llegó la maravilla. Al principio, como era de esperar, ellos sintieron el uno en relación a la otra. Se dieron cuenta de que la conexión que habían sentido hasta entonces era apenas superficial y que podían realmente meterse en el pensamiento y en el sentir del otro. Desde luego, es imposible describir esa sensación. Tiene algo de comunicación, aunque no se parece en nada a lo que comúnmente se entiende como telepatía. Se parece más a esa sincronicidad que se da cuando uno está muy enamorado o con un amigo de muchos años, con el que no hace falta hablar para entenderse, pero de un modo mucho, mucho más potente. Cada uno sabe lo que está pensando el otro, pero no porque lo pueda oír, sino porque es lo mismo que está pensando. Es eso, pero mucho, mucho, mucho más. Quizás no lo era entonces o no lo llegáramos a comprender. Recuerden que mi experiencia era bastante limitada con esas raíces y yo los iba guiando y descubriendo junto con ellos lo que teníamos por descubrir. De a poco fui tomando parte más activamente de las experiencias, participando de esa unión que lográbamos. Desde el principio, como les decía, sentimos que era un nivel de intimidad mucho más profundo que cualquier otro. Y sin embargo, viéndolo en retrospectiva, esa era solo la superficie. A medida que avanzábamos en esa experimentación, nuestra relación tornó claramente en un triángulo. Quiero decir que ya no éramos una pareja y yo, éramos nosotros. Habíamos penetrado tanto en nuestras mutuas intimidades, más que cualquier pareja, que ya no había diferencias entre nosotros. Yo formaba parte, y ellos, de una única relación. Era única además porque habíamos ido alejando de cualquier persona que no formara parte de ella. Después, cuando la realidad nos golpeó, cuando el ser que éramos se desmembró, ellos volvieron a ser dos y yo uno. Pero mientras tanto, entre los tres circulaban los mismos secretos, la misma complicidad, el mismo amor. Seguramente no les agradará escucharlo, pero ese amor tenía también su expresión física. Para entonces, nuestras sesiones de experimentación terminaban en lo que cualquiera podría decir se confundía con una íntima orgía. Siempre es difícil asumir la sexualidad de los propios padres. Entiendo que mucho más cuando se ha dado de un modo tan poco convencional. Pero les digo esto último y dejo de hablar del tema. De ningún modo se trataba de experimentación sexual. Era inevitable, supongo, llegar a eso, pero antes de eso, más que eso, era un experimento con los límites de la individualidad, con la posibilidad real de comunión.
Pero el experimento quedó trunco. No sé si hubiéramos podido profundizar más. Como les dije, ninguno tenía mucha experiencia. Íbamos a tientas. Tampoco tengo la certeza de que hubiese sido una buena idea. De todas formas, la realidad se impuso. Su madre quedó embarazada y había que tomar una decisión. Una vez más, quedé en minoría. La decisión que ellos tomaron fue que ya había pasado el tiempo de experimentar, que era necesario constituir una familia para recibir al niño por nacer que, luego supieron, eran dos. Se casaron y dedicaron todos sus esfuerzos a hacer una vida normal y a olvidar lo que habíamos pasado juntos. Se casaron en una ceremonia breve, improvisada, a la que fui invitado, pero a la que no me presenté, por despecho, supongo. Me sentía excluido, no tenía lugar en ese plan de familia. Mi opinión no había sido escuchada y me quedaba, una vez más, solo. Prácticamente no volví a saber de ellos, hasta que hace un tiempo me enteré por casualidad de que se mudaban a otro país y que ustedes se quedaban. Era la oportunidad para contarles esta historia, porque sé que no la habían escuchado. Y ese es uno de los motivos por los que estoy hoy aquí. Así termina el capítulo 6. Leo solo la primera frase del 7. Capítulo 7, empresa. Con esa frase, esa declaración, Guevara dio por finalizado lo que tenía para decir. Se levantó, se despidió con un gesto y se fue, dejándonos previsiblemente conmocionados. A partir de este capítulo 7 retoma la narración Arturo Guerrero, que era el que había empezado contando cómo habían conocido a Guevara. Y hasta ahí la lectura de hoy. Espero que les haya gustado. Yo, como les digo, me encanta, disfruto mucho compartir esto con ustedes, aunque cada vez más veo que se hace difícil seguirlo. Aprovecho a saludar a María Cristina Alcina, buenas noches. A Lilia Susana Miche, buenas noches. Y Olga, gracias por tu comentario. Nos veremos de aquí a unos días, el jueves próximo. Espero que tengan una linda noche, que descansen y que tengan un lindo día mañana. Buenas noches a todas, buenas noches.